Significado de la película Autor Orfeu sobre Ledo 4 minutes publicado 30.11. 2019 Actualizado 30.11. 2019 El nuevo drama épico de Andrei Konchalovsky, estrenado en Las Grandes Pantalas en novembre de 2019, cuenta al espectador la vida del genial escultor y pintor italiano Miguel Ángel Buonarroti. El director crea una sensación de proximidad entre el espectador y el talentoso creador, que permet al primero mirar al segundo no. Desde fura, sino como si se convertirá en su aprendiz y participará en todo los empeños ideas de Miguel Ángel. Intriga política, lucha entre el poder secular y el palacio papal, conmoción de toda Europa, enemistad irreconciliable entre dos. Dinastia italiana, estera el ambiente en el que el talentoso maestro tuvo que vivir, o mejor dicho, sobrevivir. La eterna tentación de los talentosos, el pecado de soberbia, persigue incessantement al maestro y se convierte en un verdadero problema. Cuando Miguel Ángel recibe un nuevo encargo a gran escala del mismísimo Pontífice Católico. El significado de la película, Pecado, la narración comienza con una reprimanda de Miguel Ángel caminando solo, culpando de todo. Su problema a Florencia y a Italia en su conjunto, que no saben apreciar a los artistas. El cuadro se traslada a Roma, donde se exige al maestro que deje de trabajar en la Capilla Sixtina, en cuyo techo Miguel Ángel trabajó. Durant varios años, intentando crear una obra maestra y conseguir dinero para alimentarse a sí mismo y a su pequeña familia. El maestro protesta con vehemencia, alegando que el techo no ha alcanzado la cima de la perfección, pero los cardenales le obligan a empezar a desmontar el andamiaje, ya que pronto acudirá a la capilla a inspeccionarla el mismísimo Papa Julio II, de la familia de la Rovere. A pesar de la desesperación de Miguel Ángel, el pontífice queda encantado con lo que ve. Por la noche, el maestro trabaja en la escultura del pontífice. Le falta tiempo desesperadamente para terminar la obra a tiempo. De repente, el Papa sufre un infarto y muere. Un représentant de la dynastie Médicis, hostile al antiguo pontífice, est elegido nuevo jefe de la Iglesia Católica. El maestro se debat entre el deseo de terminar el contrato concluido con la familia de Julio II y de realizar muchas más ideas a lo que se opone la familia del difunto, que insiste en la réalisation de las esculturas para la tumba del Papa. Miguel Ángel firma un contrato según el cual se compromete a no aceptar ningún otro encargo mientras trabaja en las esculturas. Sin embargo, el nuevo Papa le convence para que inicie un nuevo proyecto para decorar la fachada de la Capilla de los Médicis. Su ambición le obliga a aceptar el segundo encargo, a pesar del incumplimiento del contrato. Un maestro y dos aprendiz van a Carrara a comprar mármol para su obra. Ali insiste en que le tregant de las montana una énorme pieza de mármol, lamada monstruo por su gigantesco tamaño. Miguel Ángel, previendo cómo va a trabajar con un trozo de mármol tan grande, se deshace en su eno y arrogancia. Gasta suma colosal para organizar el descenso del mármol, que acaba en desastre, un de tal mal ejecutado en el que el herrero. Ato la cuerda causó la muerte de uno de los hombres que bajaban el mármol por la montana. Miguel Ángel se da cuenta de que le han tendido una trampa cuando encuentra al herrero muerto en su casa. Comienza a sospechar que su competidor, que han acudido a Carrara en busca de mármol, quieren deshacerse de él. El maestro se ve acusado por extraña visión y su eno. Mientras tanto, en Roma, la enemistad entre las dos dinastias no cesa. De la Rovere est expulsado de su posesión por los representantes seculares de la familia Médicis. Deseoso de borrar cualquier recuerdo de la familia enemiga, el nuevo Papa propone a Miguel Ángel iniciar el desarrollo de la minería del mármol en los territorios de los Médicis, como recompensa otorgándole el derecho a levar gratuitamente la roca extraída en cantidad ilimitada. Sin embargo, en Carrara se entran del trato. El jefe de la familia Malaspina, propietaria del mármol de Carrara, acusa al maestro de engano y de planear el robo del monstruo que pretendía sacar del principado sin pagar.
Miguel Angel et Amnazado explicitamente de muerte insistent en que abandonne la propiedad. El maestro intenta identificar al traidor que le delato ont Malaspina. Resultat ser un aprendiz de genio que fut sobornado para matar a Miguel Angel. El joven le asegura que nunca daría un paso semejante y abandonna el tale. Pronto otro de su aprendiz organiza un banquete de boda. A la boda acu del escultor, a quien Miguel Angel, tra haber aceptado decorar la capilla de los Médicis, quitó el encargo. Accusa al maestro de mentiroso y mezquino, pero el genio no le has caso, entregandos a la diversion y deletándos en su propia gloria. Por la noche, un asesino desconocido mata a los recién casados que vivan en el primer piso del estudio de Miguel Angel. El maestro ve a Dante, quien le convence de que, a pesar de su problema, la obra de Miguel Angel en la tierra aún no ha concluido. En la escena final, se muestra al público la obra tardía de Miguel Angel. El significado del final de la película sin. A pesar de las pruebas por las que pasa el hombre, siempre habrá fuerza en él para superarla. Un hombre pecador que se cree el centro del mundo puede sentirse decepcionado cuando los poder le demuestran el lo contrario, como le ocurrió a Miguel Angel. Sin embargo, a los genios se les perdona mucho por ser quien son. Una voluntad fuerte, el verdadero espíritu del creador y mucho trabajo duró siempre dan esperanza de perdón y de una segunda oportunidad. Admin.